Bueno, entonces, esta unidad que habla sobre los actores políticos de México, anteriormente estaba planteada como el contexto económico de México en el temario, ¿no? Cuando se estaba todavía estructurando la materia, la carrera. Después, bueno, valdrá la pena de ponerle el contexto económico de México. En fin, eh, por razones que no entiendo, se cambió finalmente a actores políticos en México, pero es la parte más económica de este curso, ¿no? Ya vimos eh, la cuestión social, algunos elementos, cómo se estructura la sociedad, qué elementos hay en la sociedad. Vimos también en la unidad 2 los partidos políticos como una representación del Estado o del recurso humano que está en el Estado, que fue muy importante, muy interesante su revisión. Ahora, una parte muy polémica, y digo muy polémica porque está presente en todo. La economía está presente en todo. Hoy vimos, ustedes habrán visto el noticiero o habrán hojeado algún periódico ahí caminando hacia el trabajo, hacia otras partes. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como esto de los papeles de Panamá, de Pandora, que es un conjunto de investigación sobre dinero que se guarda en paraísos fiscales, ¿no? Que tiene la intención de no generar impuestos, de no pagar impuestos sobre todo, de no decir a cuánto asciende el monto. Total, una riqueza que en este momento, bueno, ya desde hace algunos años, no es de que esto sea nuevo, ¿no? Los paraísos fiscales, que son lugares en donde son polos de atracción para guardar dinero, para blanquear dinero y demás, se ha vuelto algo muy importante. A nosotros nos interesa muchísimo, luego como economistas, estudiar esto porque pues el sistema económico depende muchísimo de la inversión. ¿Y qué es la inversión? Pues transformar el dinero en aquellos factores de la producción que puedan generar nuevamente valor, incrementar valor, incrementar valor. Y esa es una característica de este sistema económico llamado capitalismo. Si no hay una inversión en bienes de capital o máquinas, herramientas, materias primas, insumos, todo ello más la contratación de un conjunto amplio de trabajadores, pues no hay producción y no hay crecimiento económico. Entonces, a muchos nos empieza a preocupar que ya sea cada vez más recurrente. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros vemos, hojeamos el periódico, vemos estas situaciones, la evasión fiscal, por ejemplo, qué tanto nos afecta, qué tanto afecta a los mexicanos, a las mexicanas en estos elementos económicos. Si no es encabezado justo de lo que aconteció este fin de semana con la cuestión de lavado de los paraísos fiscales, también tenemos una situación que habla, por ejemplo, de la pobreza, que también fue este fin de semana. Un incremento, por ejemplo, se está vislumbrando después de la pandemia. Resulta ser que tenemos una pobreza a nivel o nunca antes vista después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es así, estamos hablando finales del 1945 para algunos países, ¿no? Entonces, cuando vemos también algún anuncio, alguna noticia en la sección de economía, en ocasiones nos presenta, ¿no? Pues el desempleo se incrementó, la inflación, el incremento de los precios y demás. Entonces, la economía está presente en todos lados de distintas formas. Pero lo interesante acá es darnos cuenta que la economía no nada más es una cuestión de precios, de dinero y demás. Tenemos nosotros digamos, al igual que todas las ciencias, hay un montón de corrientes, no hay una postura única, no la hay. En la ciencia económica, porque es una ciencia económica, hay distintas escuelas que le dan la interpretación a la economía de distintos enfoques, ¿no? Entonces,
Ha sido una ciencia, es una ciencia muy polémica, es relativamente joven, joven en términos de las ciencias naturales u otras ciencias, pero también es una de las más viejas en términos de las ciencias sociales, si no es que la más vieja como ciencia social. Que estamos hacia mediados del siglo XIX, la última tercera del siglo XIX, como la economía como una ciencia constituida en forma, ¿no? ¿Y por qué es polémica? Pues bueno, porque la ciencia económica pues tiene la intención, tiene el objetivo de comprender, analizar, teorizar el cómo se produce, cómo se distribuye y cómo se consume la riqueza que se ha elaborado en una sociedad, ¿no? Para decirlo palabras más, palabras menos, se habla desde la economía, sí, se da una interpretación de cómo se genera el pastel, cómo se produjo el pastel, cómo se distribuye el pastel y quiénes o qué consumen una mayor o menor parte del pastel, ese pastel llamado riqueza. Entonces, en la forma en la cual finalmente se interpreta esta situación, se le da a algunos, digamos, un beneficio en esa forma se le da una justificación a partir de dar una interpretación de la realidad económica. Y hay interpretaciones muy polémicas a la fecha, como situaciones o afirmaciones de que el pobre es pobre porque quiere, cual no coincido, pero hay la presencia de este tipo de interpretaciones respaldados con algunos elementos teóricos, económicos y demás. ¿Por qué está presente esto? Como hemos dicho, aquí en el país tenemos que esa interpretación de la economía es una interpretación de esa riqueza y a quien por la forma en que se está produciendo tiene cierto derecho legítimo de recibir tal vez más de lo que está recibiendo en este momento. Y pues evidentemente hay otros elementos que en esta diversidad de interpretaciones que tenemos, que en la forma en que interpretan la realidad económica omiten. Hay algunos que se enfocan muchísimos o muchos, un enfoque económico que se dedica exclusivamente a interpretar la economía en torno al dinero, a las transacciones, a los precios y nada más, que es el enfoque predominante, el que vemos en las cápsulas televisivas de información económica, pero realmente omite muchas cosas, muchas cosas. O sea, la economía es mucho más que una cuestión de intercambio monetario, de una fijación de precios, de una relación entre lo que se oferta y lo que se demanda. Es una situación mucho más compleja y en eso estamos de acuerdo muchos economistas, ¿no? La economía habla de una cuestión de la producción de bienes, de servicios, que en esta economía llamada capitalista se mercantilizan, ¿no? Entonces, hablamos sí de un reconocimiento de la riqueza, hablamos pues del reconocimiento de la producción de mercancías y servicios y también de todo lo que está relacionado en esa producción, ¿no? No es una producción en donde uno solito está en su casita produciendo un producto y se lo queda para sí mismo. Por desgracia, ¿no? La complejidad de la sociedad nos hace, primero, pues ya no tenemos la posibilidad de producir un producto porque pues, ni tenemos las herramientas y los productos que necesitamos cada vez son más sofisticados. Entonces, pues tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo por un salario, producir, recibir el salario, entra a la casa como ingreso, poder realizar algunas compras para subsistir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta complejidad en la economía y, eh, y reducir esa complejidad a un solo enfoque o una sola interpretación, al final de cuentas pretende ser una especie de reproducción ideológica que justifique la situación económica que estamos viviendo, ¿sí? Si ustedes habrán visto en algunos noticieros reportajes de algunas escuelas de economía, por ejemplo, cuando fue el reportaje del ITAM, que es una escuela en donde entre la década de los 90 principalmente o a finales de la década de los 80 hasta
aproximadamente la primera mitad de la década que está pasando, del 2010-2020, pues eran mucha gente bajo este enfoque, ¿no? Muchos egresados en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda, como presidentes, y finalmente tenían un elemento ideológico que reproducir, ¿no? Esto que se llama como tecnócratas, estos cuates economistas, colegas economistas que finalmente se centran más en términos que en ocasiones ni ellos entienden, en herramientas aparentemente sofisticadas, pero en el fondo está presente una presencia ideológica. Bueno, para mí es importante comentarles esto, cuando uno como economista, de que no todos los economistas somos iguales, porque finalmente hay el interés de muchos economistas y de muchas corrientes del pensamiento económico que les interesa muchísimo ver la cuestión de los problemas estructurales, no solamente centrarnos al dinero, sino cómo se produce y también las consecuencias de esa forma de producción. ¿Sí? Ver los elementos que afectan, los elementos que reproducen y las relaciones, por así decirlo, las relaciones de clase que se están reproduciendo a partir de esta misma forma de reproducir la riqueza, ¿no? En este caso, pues bueno, la reproducción del salario, de las ganancias que hay en esta economía. Y no es para menos. Fíjense ustedes que antes eran temas tabús. Mencionar esto, mencionar todavía tabús que, por ejemplo, en toda la década de los 90, teníamos en teoría un relativo beneficio del boom de las políticas neoliberales. Entonces, hacer una crítica, mencionar clases sociales era muy penalizado en la década de los 90 y la primera década del 2000, porque decía, pues, ¿cómo, no? Las clases sociales ya se derrumbaron, ya se cayó el muro de Berlín y todo eso. Sin embargo, pues bueno, vemos que en este momento hay la necesidad de replantear, ¿no? Por la crisis que se vivió en el 2009 y por lo que hemos vivido después de esa crisis en estos últimos años. Hay muchas expresiones culturales que lo están retomando, incluso más que los economistas. Por ejemplo, en el cine podemos ver temáticas que hablan sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza en aquellos países en donde se veía que era el ejemplo a seguir, como es en el caso de Corea del Sur, en donde, pues bueno, tiene muchas expresiones de ese encono social, que al final de cuentas, insisto, en algunas corrientes del pensamiento económico, donde está un conjunto de economistas que normalmente estuvieron en la presidencia en el periodo neoliberal, al final de cuentas reprodujeron esas condiciones materiales justificando privatizaciones, justificando reducción de salarios, justificando reformas laborales para empobrecer a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esta complejidad que tenemos como economía, pues bueno, ¿qué resalta? Pues bueno, resalta que tenemos, o bueno, aquí yo les expongo las interpretaciones en términos generales, una economía más amplia, una visión mucho más amplia de la economía, que va siendo generada por un conjunto de economistas que vamos considerando como clásicos y también algunos economistas teóricos también del siglo XX, que no son tan clásicos, como por ejemplo Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, Marshall, la Frank Marshall, y también Keynes, ¿no? En este contexto, pues bueno, nosotros vamos a entender economía justo con sus centros de actividad, ¿no? La economía va a estar interactuando en la producción, en la elaboración de bienes, de productos, y también va a estar presente en el estudio de la distribución, del cómo se está distribuyendo o para quién se está distribuyendo lo que se está produciendo en esa economía. Y finalmente también entenderlo, esta economía también desde un espacio ficticio, pero que se da del consumo. La economía está en esas tres esferas, por así decirlo, tanto la producción, la distribución y el consumo.
En la producción ahí se establece el qué se está produciendo, qué bienes se están produciendo, pero también, tanto en la producción como en la distribución, se está planteando para quiénes se está produciendo, ¿no? Y no solamente se está produciendo en términos de la elaboración de una mercancía, de un bote, de un libro, de una computadora y demás, sino también cuando se produce una mercancía, también se está produciendo un valor. Y cuando se produce ese valor y se pregunta para quién se produce, estamos hablando para quién se está produciendo ese valor en términos de una distribución en donde en modo contemporáneo de producir las cosas, el capitalismo, pues tenemos una parte de ese valor se va a los salarios y otra parte a las ganancias. Y entonces vemos aquí cómo se va relacionando esta producción, esta distribución. Pero en otro elemento también tenemos el consumo en donde tenemos el cómo se produce en términos de o el cómo se hacen uso de los recursos como materias primas que se integran al proceso de producción. Sí, cómo se produce, también entendiendo cómo se está organizando la fuerza de trabajo o el trabajador en el proceso productivo para elaborar mercancías. Eh, Tenemos aquí pues una cuestión entre el consumo y la producción, no nada más el consumo final, ya sea la comida que consumimos o los bienes como los libros o lo que podamos tener como ropa y demás, sino también de aquellos consumos que se hacen para elaborar estos bienes, como son el consumo de materias primas, el consumo de máquinas, el consumo de la fuerza de trabajo, es decir, estos tres elementos, los factores de producción. Pero también nos damos cuenta que en esa situación de la producción, la distribución, el consumo, las preguntas de qué se produce, para quién se produce y cómo se produce, está inmerso en la sociedad. O sea, no puede dejarse de lado y poner encima un análisis plenamente cataláctico que entendemos por cataláctica como nada más el intercambio de dinero y de precios. No, este, ese dinero está en un contexto de una sociedad. Están personas, están seres humanos que están haciendo esos intercambios y por lo tanto no podemos revisar la economía fuera de ese contexto. Y finalmente nos queda claro, por lo tanto, que la economía es una ciencia social y en la economía se establecen relaciones sociales. ¿De qué hablamos? Y bien hay estas relaciones sociales entre las distintas personas y sus semejantes, en la economía las relaciones sociales se van a establecer principalmente en la producción. En la producción se van a establecer esa interacción, pero a partir de las relaciones que vamos a hablar después, de relaciones de propiedad. No es la misma relación que existe en una persona que tiene los medios de producción y la persona que no los tiene, ¿sí? Y eso va a configurar, por tanto, cómo se va a distribuir la riqueza. Los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen, ¿sí? Y finalmente, es en esa interacción lo que vamos nosotros a estar viendo como el concepto de economía. ¿Qué vamos a decir, pues, ante esto? La economía la vamos a identificar como una ciencia social que estudia las condiciones de reproducción material de la sociedad, ¿sí? De reproducción material de la sociedad. Va a analizar los recursos que cuenta esa sociedad, los recursos disponibles, y va a pretender administrarlos y hacer un uso eficiente de esos recursos a partir de preguntarse y analizar qué, para quiénes y cómo se debe de producir. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro. No, maestro, todo bien. Gracias. Entonces, siendo ahí, pues nosotros tenemos, siendo este concepto, pues desde la economía que nosotros, ustedes principalmente como profesionistas en mercadotecnia y ventas,
pues van a tener que hacer uso de tanto lo que se puede producir, porque finalmente está vinculado el mercado, las ventas y el cómo se está produciendo, cómo se está distribuyendo y cómo se está consumiendo. Entonces, además de esa importancia profesional, la importancia para la sociedad mexicana de la economía es por lo siguiente, o sea, la economía mexicana va a ser un tema importante para todo gobierno, a nosotros en particular como mexicanos nos interesa analizar, porque en esta economía sabemos o nos permite analizar el crecimiento en términos de la producción, de la cantidad de lo que se produce, y nos importa muchísimo entender la cantidad que se está produciendo y que esa cantidad permita generar los empleos necesarios y los salarios necesarios para el bienestar de la mayoría de la población. Necesitamos también entender la acumulación, es decir, que haya infraestructura que permita un crecimiento a largo plazo de la economía, ¿no? Una infraestructura privada o pública, pero que permita finalmente un crecimiento sostenible y de alguna forma autónomo, no tener una dependencia hacia otros países. Y finalmente alcanzar un desarrollo económico, es decir, tener un crecimiento económico acompañado de niveles de empleos sanos, salarios sustentables o justos que permitan la reproducción de la calidad de vida de la gente, una infraestructura de seguridad social apropiado, de calidad y demás, un servicio educativo o de educación de calidad, entre otras tantas cosas, ¿no? También nos interesa muchísimo porque, como hemos visto, el empleo, la situación de los empleos, el salario, la pobreza y el desempleo son elementos que a nosotros nos afectan directamente, ¿sí? No estamos exentos y no estamos, por lo tanto, exentos de estos fenómenos económicos. Y también nosotros nos interesa muchísimo el papel que tiene la inversión y la producción. ¿Qué tipo de inversión? ¿Hacia dónde se va? Ir más allá a lo que los medios nos están ofreciendo. En ocasiones se dice inversión, mételo al banco o mételo a la bolsa. Eso es una interpretación sesgada y errónea hasta cierto punto de la inversión. También la inversión va en términos productivos, o sea, poner un negocio, una empresa que pueda generar empleos, etcétera, etcétera. Y también, pues un elemento importante, cuando nosotros vemos esta generación de riqueza, estos empleos, estos ingresos en cada uno de los hogares, en todo el país, también nos cabe preguntar sobre su participación en la generación del ingreso, pero para la gran casa que es el Estado. Es importante analizar ese ingreso. ¿Por qué? Porque sin ese ingreso no puede haber un gasto público por parte de los gobiernos. Si bien tenemos un antecedente histórico de que no era legítimo pagar impuestos porque eh, el grado de corrupción era a tal punto de que, pues no, nadie quería pagar impuestos porque sabía a dónde se iban, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que eso ha generado un problema en la economía mexicana. Por ejemplo, somos el país que menos impuestos se paga en conjunto de países, grande conjunto de países en la OCDE. O sea, si somos uno de los países que menos paga impuestos, ¿y qué pasa? Pues no hay ingresos por parte del Estado para que pueda gastar el Estado, el gobierno. Y entonces, ¿qué pasa cuando no puede gastar? Pues se recurre a la deuda pública, ¿sí? Y esa es una de las situaciones que estrangulan finalmente la economía, porque no hay ingresos y parte del gasto se va todavía a hacer más pequeño porque una parte del gasto se va a destinar a pagar la deuda. Total, tenemos entonces también como último elemento el análisis de la economía, porque esto nos permite entender cómo México se va a integrar ahora en esta economía mundial, en esta economía global. Y para ello, pues bueno, sin duda tenemos muchos temas sobre esto. Por ejemplo, en economía, por ejemplo, se tiene una forma de distribuir a la población para poder darse una idea cómo se concentra,
cómo se concentra la riqueza, ¿sí? Entonces, esta grafiquita muestra la población en deciles, ¿sí? Yo voy a estar explicando y ustedes me dicen si nos detenemos o algo. Ustedes alcanzan a ver en esta gráfica que dice decil 1, decil 2, decil 3, así sucesivamente hasta decil 10. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Gracias. Los deciles es una décima parte de la población. Del 100% de la población en el país se divide en 10 partes iguales. ¿Sí? Y se acomodan esas 10 partes iguales a partir del nivel de ingresos. Entonces, el decil 1 va a ser el 10% de la población más pobre que hay en el país. El decil 2 va a ser otro 10% menos pobres que el decil 1, pero más pobres que el decil 3. Y así sucesivamente. El decil cuarto es un decil que tiene mucho más ingreso que el decil 1, y así va subiendo ese 10% de la población sobre su ingreso hasta llegar al decil 10. El decil 10 es el 10% de la población con más ingresos que existe en el país. ¿Sí? Y en este contexto, el ingreso diario, es decir, cuánto recibe el 10% más pobre del país, recibe al día. Al día recibe o percibe 101 pesos. ¿Sí me explico? El decil más pobre, el 10% de la población más pobre al día. ¿Sí? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí. El otro, gracias, el otro 10% de la población, ¿sí? Justo el decil 2 recibe un poco más, el 179 pesos. El decil 3, es decir, el 10% de la población que se encuentra en tercer lugar, recibe 238 pesos. Y así sucesivamente, 4, 5, 6, etcétera. El 10% más acaudalado de la población recibe al día 1,853 pesos al día. ¿Sí me explico? Y esto, pues, multiplíquenlo por 365 días y es el incremento. Sí nos damos una idea. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, cuando nosotros hablamos de una desigualdad en la distribución de la riqueza, hablamos justamente de una sociedad que está bajo esta estructura. Es decir, que el 10% más pobre gana 18 veces menos que el decil más rico. Una sociedad más justa debe de más o menos tener un bloquezote, casi, si bien no idénticos, pero la pirámide esta que vemos no tan estrecha, sino más ancha, ¿sí me explico? Tal vez no alcancemos una sociedad que sea un rectángulo todos iguales, pero al menos sí que la pirámide no se vaya con una punta tan finita en el 101, sino que se incremente mucho más. ¿Sí me explico? Entonces, son temas que también tenemos que arrastrar desde la economía, porque también incluso nos permite ubicarnos en qué decirle nosotros nos encontramos, ¿no? Estamos hablando del decil 1, 101 pesos es menos que el salario mínimo, y todavía hay estudios que dividen todavía más estos deciles y los datos son sorprendentes. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesor. No, profesor. No. No, profesor. Bueno, dentro de este mismo gráfico que hizo el financiero, pues bueno, habla también qué tan fácil es subir de clase social o de sector social en relación a nuestra ubicación geográfica en México.
Acá se divide esta desigualdad en términos, el ejercicio que hacen los del Economista, el periódico El Economista, es dividir el país en norte y sur, y justamente a partir de ahí analiza cuántas posibilidades tienen de movilidad social, es decir, de pasar de un sector social, de un ingreso a otro, más alto. El 1%, bueno, el porcentaje de mexicanos de acuerdo a su situación económica actual y de origen. La franjita naranja nos dice qué porcentaje se van a quedar todavía, se van a quedar igual de pobres, y el verde llegaron al estrato mayor de ingresos. En las zonas norte de México, que son los gráficos, las barras más pequeñas, la que tiene el 23, nos hablan que el 23, ¿sí? El 23% de su población son nacidos pobres y se quedarán igual de pobres, ¿sí? En el norte. La verde es que llegaron al extracto mayor de ingreso, ¿sí? O sea, pudo haber una movilidad social, le llamamos que pasaron a un nivel de ingresos mucho más. Pero en el caso del sur del país, nos enfrentamos a una desigualdad tremenda, ¿no? Tenemos que el 67% son nacidos pobres, pero además se van a quedar pobres. No, suena muy triste, pero se van a morir sin poder alcanzar una movilidad social, es decir, llegar a otro sector, a otro nivel de ingresos. Y solamente el 2% en este momento que se aplica la encuesta llegaron al extracto mayor de ingresos. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profesor. Y es una realidad que tenemos en nuestra economía, que bueno, necesitamos nosotros entender la economía mexicana, qué ha pasado con todos los protagonistas de la economía mexicana para poder atenuar esta situación. ¿Sí? En el caso de los economistas, pues una de las tareas importantes no nada más es fijar precios, hablar de dinero, sino es ver cómo se corrige esta situación, porque ese es el papel que se tiene desde acá. Bueno, para empezar, ¿cómo analizar nosotras, la economía? Esto es muy importante. ¿Desde dónde partimos algo que es tan complejo? Sí, no te preocupes, no sé si ya se retiró Itzel, pero sí, no hay problema. Esta organización económica o este análisis económico. Primero nosotros tenemos que ubicar nuestra situación geográfica, nuestra geográfica simple que tenemos. Nuestro territorio, nuestra superficie territorial, que va a casi 2 millones de kilómetros cuadrados, para más exactos, 1.964.375 kilómetros cuadrados, y justamente identificar las particularidades geográficas, las divisiones políticas. Tenemos 32 estados en la República Mexicana, pero también justamente tenemos una disposición de recursos, ¿no? Tenemos una situación orográfica que viene siendo los relieves, las zonas montañosas que existen en el país. Tenemos que identificar y entender, por ejemplo, la gráfica anterior, de la lámina anterior, de entender por qué el sur está tiene mucho mayor desigualdad, porque en el sur la mayoría de la población que nace pobre se va a quedar pobre para toda su vida, no va a haber movilidad social. Y para eso nosotros necesitamos identificar justamente los recursos con que dispone el país y en particular el sur. Entonces podemos analizar justamente las superficies geográficas, analizar también las cuestiones hidrográficas, como se muestra en el mapa. Este mapa que se ven como venitas azules son ríos que tiene nuestro país, los principales ríos que tiene nuestro país, y algunos se alcanzan a ver algunos pequeños lagos, y son también parte de los recursos importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte sur del país que tiene muchos ríos, y también el clima, ¿no? El clima, justo el más rojo es un clima cálido, el amarillo es semicálida, el verde es un clima templado,
el azul es semifría, tenemos varios puntos, pequeños puntos, y fría también en el país. Entonces hay una combinación para entender, pues bueno, tenemos climas tropicales, nada más hay de algunos productos tropicales, en fin, en la zona sur como se muestra en el mapa. Pero justo también tenemos que entender el tipo de suelo con los que contamos, ¿no? El tipo de suelo nos va a permitir justamente saber para qué sirve esa superficie, esos suelos del país. Y vemos que son complejos y el problema que tenemos en el sur del país es que si bien tiene una disponibilidad de recursos del campo, agrícola sobre todo, también se le ha dejado por la disposición acuífera, se ha dejado de invertir, ¿no? O sea, no se ha incentivado muchísimo esa zona. Pero en fin, son varios de los elementos que tenemos que analizar como en nuestra parte como mercadólogos y como profesionistas en ventas, ver todo, entender todo, todos estos elementos. Nos decía un profesor en la licenciatura, cuando era estudiante, decía, pues es que necesitas conocer todas las dimensiones geográficas porque incluso para poner un puestecito de ropa, no vas a vender abrigos en Acapulco, no se van a vender para nada, ¿sí? Entonces necesitamos tener una idea de las condiciones geográficas del país para saber, en este caso, qué producir, qué comerciar y qué vender, sobre todo. Al final nosotros, además de tener estos elementos geográficos, tenemos otro importante, que es la población. La población va a ser y es sobre todo el elemento vital de la economía, ¿sí? Para Barros de Castro, que es un autor clásico que en el enfoque estructuralista, tenemos que el análisis de la constitución de un sistema económico, de la economía, se inicia con el desglose y con el análisis de los elementos fundamentales. Y el elemento fundamental en una economía es el trabajo, ¿no? Los trabajadores, mujeres y hombres que explican la existencia, animan y conducen el sistema. O sea, no, una tierra sin trabajo es una tierra, que puede ser muy fértil o no, pero si no la produce la fuerza de trabajo, si no hay un campesino, una campesina que se mete en la producción, no hay producto. Una motocicleta no se ensambla sola, por muy automatizado que sea el proceso, no puede automatizarse sin la fuerza de trabajo. La venta no va a llegar el producto al consumidor final si no hay una fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? La fuerza de trabajo siempre va a estar presente en todos los ámbitos de la vida económica. Y a partir de ese trabajo y de la organización de ese trabajo se va a organizar tanto la producción de bienes y servicios. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesor. No. Comentario también. No. Gracias. Dentro de la población, a nosotros nos interesa muchísimo entender lo siguiente. La población la necesitamos desmenuzar para poder entender cómo se está integrando en la economía a partir de lo siguiente. El vínculo de población-economía se da a partir de identificar a la población total, ¿sí? De esta población total hacemos una separación. Separamos la población que se considera, según el enfoque estructuralista, la población productiva. Es una población que está en años de trabajar, legalmente para trabajar, y hablamos de una población de 15 o más años. Y después la población dependiente, que es sobre todo la población menor de 15 años, de 0 a 15 años, que son los niños que en términos legales no deberían de estar trabajando. De la población productiva, que son los mayores de 15 años, o la población de 15 años o más, tenemos o la dividimos en dos categorías. La primera es la población económicamente activa y la segunda es la población económicamente no activa, que no está laborando.
ya sea que son amas de casa, bueno, no están laborando en términos de salariales formales. Y es una población que, la no activa, que finalmente no está integrada a un empleo formal. En la población que tenemos aquí, la población económicamente activa, se va a dividir en lo que es la población ocupada, ¿sí? Que es la población que está laborando en términos formales, y la población desocupada, que esta población desocupada va a expresar la cantidad de población sin empleo, ¿sí me explico? Y regresando a la población ocupada, tenemos nosotros que esa ocupación de la población va a ser dividido a su vez en otras dos categorías, en trabajadores subordinados y remunerados, ¿sí? Que a su vez se divide en asalariados y con percepciones no salariales. ¿Por qué? Porque hay algunos trabajadores que son compensados por algún programa, son compensados por, digamos, el negocio familiar, etcétera, etcétera. Y tenemos trabajadores no subordinados. No subordinados son una relación contractual que se divide en los empleadores, personas que generan empleo, y también trabajadores por cuenta propia que trabajan para sí mismo, una persona que solamente tiene su negocio, su tienda particular, es trabajador por cuenta propia, o un mecánico, o un albañil que trabaja por su cuenta. Y un sector de no remunerados. En el caso, regresando a la población desocupada y dividiéndola en población, en desocupación abierta, son aquellos declarados abiertamente como población sin ocupación, pero también hay una desocupación pasiva que está presente, que no es reconocida. Por eso aquí eh, la población se eleva. En este caso, la desocupación pasiva no es un concepto plenamente de INEGI, pero justamente nos ayuda a expresar algunos fenómenos como es la informalidad, que es parte de lo que estamos viendo en el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, los números que colocamos acá en amarillo nos hablan del monto total en los millones de personas que se encuentran en cada rubro. La población total en el país son 127.203.300 habitantes. De estos 127 y fracción millones, 30 millones son población dependientes, es decir, es población de 0 a 14 años, 11 meses aproximadamente, y 96 millones es población de 15 años o más años, 90, 100, los que tengan. De esta población, ¿sí? Que es la productiva, de estos 96 millones, 55 millones son población económicamente activa, es población que se encuentra entre 15 a 65 años de edad y que se encuentra en una edad laboral. Y de esta otra, la población económicamente no activa son 41.555.700. De la población económicamente activa, los que se encuentran ocupados en sus labores de trabajo, estamos hablando que son 52.973.300 trabajadores, y población desocupada son 2.411.900. Aunque hay una desocupación pasiva, o sea, no reconocida plenamente, que son de 8.353.000.000, que es población desocupada, que está, que bueno, vamos a analizarlo también en las siguientes sesiones. En la población ocupada vamos a tener que justo hay 36.353.400 trabajadores remunerados bajo condición salarial, y trabajadores no subordinados son 16.619.000. Entonces, la necesidad de analizarlo y descomponer la población es justamente porque, como hemos analizado, el trabajo es un eje fundamental de que está en la economía, y el trabajo no es más que parte de la población que está laborando. Nos interesa muchísimo ver cómo se comporta, por ejemplo, la población desocupada, la población ocupada también, y justamente ver qué partes son
trabajadores, qué partes son asalariados, etcétera. Entonces, rastrearlo y saber en dónde se están colocando nos permite a nosotros ver si en ese país hay una tasa de desempleo o hay un desempleo fuerte o que la población incluso está ocupada y, por ejemplo, en los últimos años se ha tratado de investigar sobre la pobreza y antes no entraba la población ocupada porque se decía, bueno, si tiene trabajo no es pobre, pero al paso del tiempo se han hecho los estudios y se ha reconocido de que el hecho de que tengan un trabajo no significa que no llegue a niveles de pobreza, porque los salarios en este momento, que tenemos por ejemplo la población que es asalariado, que son 34 millones y fracción, llega a niveles de ingreso muy bajos que eso los mantiene en condiciones de pobreza. Es un fenómeno mundial, no nada más exclusivo en países subdesarrollados como el nuestro, como México. El boom de Estados Unidos con 60 millones de pobres, hay un porcentaje considerable de esos pobres que son trabajadores ordinarios, que tienen trabajo en un restaurante, en algún puesto de trabajo, incluso administrativo, etcétera, pero los ingresos son muy bajos, que incluso tienen que vivir en sus automóviles, en sus remorques, algo que en otros momentos, en otras décadas más atrás, era exclusivo de la pobreza de los migrantes en Estados Unidos. Hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna duda? No. No, profesor. No, profe. No, maestro. No, maestro, todo bien. Bueno, tenemos entonces la población. Esta población, cuando se inserta a la economía y está haciendo producir, está elaborando un conjunto de bienes, la ubicamos en distintos sectores de la economía. Los sectores de la economía finalmente es la forma en que se clasifican las actividades productivas del trabajo dentro de la economía. Son el sector primario, que es identificado el sector de la agricultura, el secundario, que es el sector industrial o de la industria, y el sector terciario, que es el de los servicios. Estos tres sectores, al final de cuentas, están vinculados entre sí. Como tenemos, por ejemplo, en la elaboración de una playera de algodón, en la agricultura se siembra y se cosecha el algodón, que es materia prima para la industria, para elaborar una playera o una prenda de vestir, que al final se va a el comercio en el sector servicios, y en todo ese paso de esa playera o de ese algodón que se transforma en playera y que es vendida, justamente hay una integración de la economía. La economía tiene una interacción o un vínculo a partir de estas ramas, a partir de estas actividades, y es lo que le dan forma a la economía. Para Méndez, por ejemplo, la economía mexicana está formada por un conjunto de actividades económicas que conducen a la producción de bienes y servicios. El conjunto de actividades productivas del país se divide en tres sectores que hemos mencionado: el primario, la agricultura; el secundario, la industria; el terciario, sector servicios, y que están integrados por sus ramas. Es decir, en la economía mexicana y en la economía con un enfoque sectorial, tenemos que estos tres sectores además se dividen en las tres ramas siguientes. El sector agropecuario o sector primario de la economía, a su vez se divide, el agropecuario se divide en la agricultura, que son la producción de todo proveniente de la tierra, esos productos, cosecha, siembra, como hortalizas, como productos perennes, como todos los alimentos que provienen de la tierra. Un segundo rango es la ganadería, un tercero es la silvicultura y un cuarto es la pesca. La ganadería es justamente la cría de animales. La silvicultura es la reforestación, el cuidado de los bosques y la producción de árboles, etcétera, para la reforestación. Y la pesca, bueno, el consumo de animales que provienen del mar.
y acuáticos. En la industria tenemos la extractiva, se divide en dos principales, que es la extractiva y la de transformación. La extractiva tenemos a la minería y el petróleo y todos los energéticos que se extraen de la tierra, ¿no? Implica una transformación, una explotación de estos recursos muy importantes para nuestro país. El sector automotriz y manufactura como dentro de los sectores que están de transformación, en donde justamente se están transformando, se están produciendo un conjunto de bienes. Finalmente tenemos que el sector servicios, que está en naranja, que está ubicado o que tiene a su vez las distintos componentes, los servicios como el comercio, compra-venta de mercancías, restaurantes y hoteles, es el préstamo del servicio de hospedaje y la transformación de alimentos y la proporción de alimentos, la elaboración de alimentos, transportes, comunicaciones y el último, servicios financieros. La integración es muy, muy vasta y muy compleja en la economía y además algo muy importante, hay también mayor, o sea, la producción de la riqueza en cada uno de estos sectores es distinta. Por excelencia, la industria genera mucho mayor riqueza porque justo se está transformando las mercancías, se le añade mucha transformación, mucho valor en el diseño, en la tecnología que se está utilizando, en esa elaboración de esa mercancía y justamente genera es muy rentable, ¿no? En la producción, por ejemplo, automotriz, los principales países productores de automóviles les cuesta mucho trabajo soltar sus empresas y sueltan una pequeña parte y no la totalidad. Y eso también se va a ver mucho en los salarios. Por ejemplo, en México tenemos mucha inversión en el sector automotriz, pero nuestro sector automotriz es de ensamble. Es decir, nosotros no diseñamos el automóvil, no diseñamos el motor, no diseñamos nada del automóvil. Llegan las autopartes y las ensamblamos, ¿sí? Y las ensamblamos bajo ese contexto, pues significa que vamos a recibir salarios muy bajos y eso es lo que ocurre en toda esa zona del Bajío y hacia el norte. Y los países donde están las empresas automotrices que están invirtiendo en México, estas empresas se quedan con los productos de más valor, como es la elaboración del motor, el diseño del automóvil principalmente. ¿Alguna duda o comentario aquí? No, profesor. No, maestro. No, profe. Bueno, yo soy Isaí Roque. Prácticamente quiero igual recalcar algo. Sí, en lo último que usted comentó en la sección de automotriz, sí es cierto, es muy verídico la parte en la cual el beneficio de otras empresas extranjeras que invierten aquí en México, se llevan la mejor parte, ¿no? Y aparte de eso, lo que sí quiero recalcar es que la materia prima, la extraen de aquí mismo, ¿no? Del país. Entonces los recursos, ellos no los exportan o sea, de su país de origen aquí a México y aquí ensamblan, no, sino que aquí producen todo con la materia prima del país. Entonces, yo creo que esa también es una parte importante en la cual, pues, quieras o no, las empresas que invierten aquí, se llevan también esa ganancia, ¿no? Sí, Isaí, muchas gracias. Sí, en efecto, por ejemplo, ahorita vamos, el caso de Bolivia es algo muy importante, toda esta situación política que hemos comentado en otros momentos, con el golpe de Estado, justo porque en toda esta revolución tecnológica del litio, que las pilas de litio para los automóviles eléctricos, justo hacían ver a Bolivia un polo de atracción para seguir sacando esos recursos, porque Bolivia tiene una reserva de litio muy fuerte. Entonces, justo
algo interesante que se propuso ese gobierno de Evo Morales fue que se proponía justamente llevar un proceso de industrialización. Él decía, se echó una frase muy buena que decía, de Bolivia van a sacar el litio, pero en automóviles, en computadoras y aparatos eléctricos, ¿no? O sea, no se van a llevar, como dice Isaí, que bajo esta tradición de que se llevan los recursos, ¿sí? Y luego los regresan en automóviles. Se llevan la materia prima en bruto para regresarlo como la materia prima ya concluida. ¿Y qué pasa? El punto es que cuando se llevan la materia prima sin procesar, la riqueza que se genera en el país es muy poquita. Entonces, lo que conviene más es justamente incorporar al proceso de producción esa materia prima, anclarla y generar un alto valor de esa producción. Pero en fin, son temas muy bonitos en términos de cómo llegar al desarrollo económico. Por último, nos interesa muchísimo porque también en estos sectores la población que veníamos desmenuzando y separando se incorpora. Hablamos pues, por ejemplo, en esta grafiquita que no le puse fuente, que es de David Márquez Ayala, del vector económico, la población ocupada que está en 2021, que es de 52.973.000, se distribuye en los tres sectores, en el primario, secundario y terciario. En el primario se encuentran 6.445.000 personas trabajando en 2021. En el secundario se encuentran 13.614.000 trabajadores, de los cuales, dentro de ese sector, 9.301.000 trabajadores se encuentran en la industria extractiva y eléctrica y manufacturera, en las minas, en los pozos petroleros y en la producción eléctrica. Y 4 millones se encuentran en 4.313.000 en la construcción, albañilería, ingenierías, todo lo que implica la construcción. Y en el sector terciario, servicios, nos encontramos con 32.620.000 trabajadores. De estos, 9 millones se encuentran, casi 10 millones, 9.982.000 trabajadores y trabajadoras se encuentran en el comercio, 6 millones en restaurantes, alojamientos, transportes, etcétera, 3.904.000 en servicios profesionales, 7 millones en servicios sociales, gobierno y organización, y 5 millones en servicios diversos. Nos interesa muchísimo saber justo esta composición. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿cuál es el más predominante? Es el sector terciario, es el sector de servicios, es el que es más dominante. La industria es pequeña, son 13 millones, y bueno, el sector primario, el sector agrícola está pasando por un proceso de deterioro, por decirlo así. Son pocos trabajadores, pero también es poca la inversión que hay, que eso vamos a verlo más adelante. Aquí paramos con esta primer sesión de